Jueves 15 de septiembre del 2022. Bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Les vamos a llevar a sus hogares la información más relevante del acontecer nacional e internacional. Como todas las mañanas saludamos con nuestras compañeras Carolina y Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto. Muy buenos días, compañeras. Carolina, comenzó una nueva fase del proceso de diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales de indígenas. Así es. Hola, ¿qué tal, amigas, compañeros, amigos televidentes? Pues empezó el día de ayer la instalación de la Mesa de Derechos Colectivos y también de seguridad, en donde se van a tratar temas muy álgidos, pero también muy importantes. Les vamos a contar de qué se trata. Correcto, estaremos pendientes. Y Andrea, cuéntanos por favor quién será nuestro invitado en esta mañana y por supuesto cuáles son los temas de coyuntura que se van a abordar en la entrevista. Hola Vero, Carolina, amigos quienes como siempre nos sintonizan a esta hora de la mañana. Nosotros tendremos el día de hoy en entrevista al ministro Francisco Jiménez para poder hablar con él sobre esta propuesta de consulta o de referendo que ha enviado ya el gobierno a la Corte Constitucional. Además, les vamos a hacer una invitación, amigos, para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden también que somos retransmitidos diariamente por Pública FM y también nos pueden seguir, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Iniciamos, bienvenidos. Acuerdos de diferentes temáticas se han alcanzado durante las mesas de diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales. Miles de habitantes de Esmeraldas reclaman la falta de agua potable. 250 parroquias a escala nacional tienen los índices más preocupantes de desnutrición infantil. Autoridades trabajan para erradicar esta problemática. En lo internacional, el féretro de la reina Isabel II permanecerá por 5 días en el Palacio de Westminster hasta el día de su funeral el próximo lunes. En los deportes, Byron Castillo reveló sus intenciones de retirarse del fútbol por el escándalo sobre su nacionalidad. Vamos enseguida con los detalles de la información, amigos televidentes. 40 acuerdos en diferentes temáticas se han alcanzado durante el proceso de diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales. Este miércoles comenzó el trabajo de 2 mesas más, la de derechos colectivos y de justicia. El Gobierno Nacional realizó un nuevo balance del proceso de diálogo previo a la instalación de las 5 mesas restantes. En estos más de 60 días de encuentros con las organizaciones sociales, dicen, hubo acuerdos y consensos. El número exacto de 40 acuerdos entre esas 4 mesas e incluyendo los 4 criterios que se han trabajado en la mesa de focalización. Siguiendo con el cronograma, esta segunda fase arrancó con la instalación de la Mesa de Derechos Colectivos que se anticipa durará más que las otras. Una duración aproximada de 12 días. Y para lo cual se ha definido 4 ejes. Son la educación intercultural bilingüe, la justicia indígena, pero entendida desde el punto de vista de derechos colectivos, a diferencia de la otra mesa que se inicia el día de hoy. El tercer tema es la consulta previa, libre e informada. Y por último, la autodeterminación de los pueblos indígenas. Mientras tanto, en la mesa de seguridad, otro punto álgido en la agenda, se abordarán temas como la justicia indígena y la protesta social. Las organizaciones sociales han solicitado la presencia de la Fiscalía General del Estado. Quedan pendientes las mesas de salud, educación y empleo que se instalarán de forma paulatina hasta finalizar el proceso el próximo 12 de octubre. Carolina Basante, Noticias 7. Quien estará a cargo de la mesa de seguridad será el ministro del Interior, Patricio Carrillo, mientras que del otro lado, en la mesa de derechos colectivos, estará a la cabeza la ministra María Brown, que ya había anticipado los 4 ejes fundamentales que propone el gobierno se traten en esta mesa. Sin embargo, el día de hoy se conocerá también cuáles son la propuesta por parte de las organizaciones sociales. Ellos han dicho que son 21 derechos los que están dentro de su agenda. Además, en cuanto a lo que respecta a la mesa de seguridad, también se
se ha mencionado que aquí se tratará todo lo que tiene que referir con los procesos judiciales a líderes indígenas y también a activistas sociales, incluidos también lo que ellos proponen por parte de las organizaciones son medidas de reparación a las víctimas de las paralizaciones, tanto de 2019 como las de junio pasado. Para ello, entonces, están pidiendo también que a estas mesas se integren representantes tanto del Consejo de Participación Ciudadana, de la Fiscalía, del Consejo de la Judicatura y de otras funciones del Estado. Lo que ha dicho también el gobierno es que evidentemente estas funciones del Estado son independientes y harán un llamado para que puedan integrarse. Sin embargo, evidentemente esto no dependerá del gobierno como tal. Recordemos que incluso ya había dicho el dirigente de la CONAIE que a partir de los 90 días también se creará una mesa técnica para poder incluir a otras funciones, en ese caso a la Asamblea Nacional, para poder trabajar en proyectos de ley que digamos sean consecuencia o resultado de estas mesas de diálogo. También la parte álgida, Caro, en estas mesas de diálogo que se instalan por 12 días aproximadamente, recordemos que quedan solo un mes para que terminen el tiempo que se había dado a estos diálogos. Uno de los temas álgidos también será sobre esta criminalización a los dirigentes indígenas que pues ellos piden que sea revisado y analizado, además de esta reparación que bien lo has dicho, Caro. Vamos a cambiar de tema en este momento, compañeras, amigos televidentes, les contamos que desde el 2019 en nuestro país se reportan 2.872 llamadas por intentos de suicidio. Esta problemática afecta principalmente a los jóvenes. Tenemos este tema, justamente la semana pasada se conmemoraba el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Las estadísticas es que a pesar de que en 2019 1 de cada 100 personas en el mundo moría por causas de suicidio, esto empezó a bajar en cierta forma, pero tras la pandemia la tendencia creció y sobre todo en América Latina, que las tasas, los índices son mucho más altos que en en otros continentes, y de hecho el suicidio es la tercera causa de muerte en los más jóvenes, en chicos de hasta 15 y 29 años. Esto incluso mueren más por suicidio que por otro tipo de circunstancias, como por ejemplo accidentes de tránsito. Pero nosotros tenemos una nota preparada sobre esta alerta de suicidio. Veamos. Desde el año 2019 se reportaron 2.872 intentos de suicidio y 1.320 suicidios hasta este 13 de septiembre, según el registro del ECU 911. Según sus datos, en 2019 se registraron 283 suicidios. En 2020 incrementó a 334 suicidios. En 2021 esa cifra aumentó a 377 suicidios. Y en lo que va del 2022 se han reportado 326 suicidios, mientras que los intentos son más del doble. Según el doctor Fernando Cornejo León, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital de los Valles, explica que el suicidio es un problema de salud mental totalmente prevenible. Y lo otro es los colegios, las escuelas, las universidades deben tener espacios que permitan identificar los casos más temprano. Mientras más temprano identifico un caso, mayor probabilidad tengo de tratarlo y de que ese tratamiento tenga éxito. Por esto, sugiere que se tengan las alertas ante las siguientes señales: cambios agudos de la conducta, aislamiento, retraimiento, pérdida de la capacidad de disfrutar las actividades diarias, consumo de sustancias ilícitas y polarización extrema de estados de ánimo. Y siempre, pues, cuando se trata de adolescentes, de estar en constante control, vigilia y acompañamiento, porque es una edad en la cual requieren la presencia del adulto que los guíe, que los acompañe y que les ayude a discernir de manera adecuada. Cornejo agregó que ante esta problemática existen factores externos e internos que influyen en la toma de decisión de una persona. El 90% de los casos se dice que tiene una enfermedad psiquiátrica de base, puede ser depresión, trastorno bipolar, algún tipo de trastorno de personalidad, pero adicionalmente influyen mucho los factores exógenos, factor socioeconómico. Está determinado que los factores que nosotros llamamos determinantes sociales de la salud tienen directa influencia sobre la salud mental. Problemas económicos, ambientales, abuso, violencia, sobre todo de género,
tienen una altísima influencia sobre lo que pase en todo el fenómeno de salud mental. La atención médica es fundamental para identificar algún trastorno o desequilibrio en la salud mental y es por esto que los expertos recomiendan acudir periódicamente a un experto de la salud mental. Manuela Bedón, Noticias 7. Interesante conocer estas alertas que se pueden generar para reconocer a una persona que está con depresión, que está pensando en quitarse la vida, para poder prevenir. Los expertos aconsejan que es primordial tener atención en la salud mental, sobre todo después de la pandemia que vivimos todos, en donde evidentemente cambiaron muchísimas cosas, no solo en el exterior, sino también dentro de casa y dentro de uno mismo. Y justamente esto que tú mencionas es muy importante. La semana pasada, por la conmemoración del Día de la Prevención del Suicidio, conversaba con un experto y él mencionaba que el elemento familia es fundamental en los casos de depresión y también para prevenir el suicidio, porque actualmente quizá también esta desconexión que hubo en muchos hogares debido al confinamiento ha hecho que muchas personas tengan este sentido de soledad. Y además que ese experto me recordaba que el tema del suicidio no es algo que se ocurre de la noche a la mañana, son ideas, son pensamientos que se van formando en una persona y que esto es por un largo tiempo, que incluso muchas veces ni siquiera se da indicios que esto está ocurriendo, que esto está pasando en la cabeza de las personas. Por eso es muy importante conocer también o preguntar a las personas que están a nuestro alrededor, tener esta empatía y esta consideración, y sobre todo en la familia cercana que está a nuestro lado. Parecería ser que no es un problema, digamos, muy grande, pero según registros del ECU 911, el 40% de las llamadas que se realizan o de los pedidos de auxilio que se realizan en esa entidad son precisamente para prevenir suicidios, Vero. Muy bien, nosotros hacemos en este momento una pausa, amigos televidentes. Enseguida estará con nosotros Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, con quien abordaremos temas de coyuntura importantes, así que no se pierdan nuestro segmento de entrevista. Ya regresamos enseguida. De la mañana con 14 minutos, y como lo habíamos anticipado, ya se encuentra en esta mesa de trabajo el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, y yo quisiera en primera instancia darle la bienvenida. Ministro, muchas gracias por estar aquí presente en esta mesa de trabajo, y también empezar preguntándole qué ocurrirá si la Corte Constitucional no da paso a estas 8 propuestas de preguntas para un referéndum que ha enviado el gobierno. Hay analistas que dicen que 5 temas podrían ser rechazados por la Corte Constitucional. Buenos días, ministro. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación al programa. Bueno, nosotros estamos a la expectativa de lo que resuelva la Corte Constitucional. Igual es un trámite previo. Tendremos que ver cuál es el análisis que lleva a cabo. Nosotros hemos profundizado en cada una de las preguntas y en su fundamentación. No estamos confiados, pero tenemos cierta confianza en que estos serán elementos que van a ser valorados por la Corte Constitucional para dar paso a las preguntas. De todas maneras, estaremos atentos si es que habrá una reformulación o un afinamiento o cuáles serán los conceptos de ellos, pero nosotros queremos impulsar la consulta popular con estas o con otras palabras, pero creemos que el país urge un pronunciamiento respecto de estos temas que son particularmente importantes para el combate que estamos llevando a cabo sobre los problemas que tiene el país. Ministro, usted había anticipado que la posibilidad de que se entreguen más preguntas o preguntas adicionales a esta consulta popular, ¿cuándo se van a entregar? Estamos justamente en eso. El procedimiento establece que primero se traten las preguntas que tienen que ver con reformas o enmiendas constitucionales, que es lo que se llama referéndum. Después de eso viene un periodo en el que se pueden presentar estas preguntas de consulta popular, es decir, que son preguntas más abiertas. Calculamos que más o menos será en unos 20, 25, hasta 30 días más. Igual nosotros ya hemos preparado pues algunas posibilidades. Ahora que regrese el señor presidente las vamos a discutir con él y en función de eso las vamos a presentar. Lo que sí está claro es que hay una alta probabilidad de que 1 o 2 preguntas más sean completadas con las 8 que ya se pusieron. Una de esas preguntas será tal vez sobre el tema de modelos contractuales, como lo había anticipado el ministro Arosemena. Es escasa la posibilidad, la verdad. Lo estuvimos valorando, lo estuvimos revisando. Creemos que si bien es cierto es un tema importante, no es probablemente de las mayores prioridades que tenemos. No nos olvidemos
que la consulta tiene 3 ejes. El primero, el que tiene que ver con la seguridad, que es el más importante de todos. El segundo... ¿Se podrían incluir las preguntas, digamos, en el tema de seguridad? ¿Lo había anticipado, ministro? Sí. El segundo, el que tiene que ver con institucionalidad, que también es un aspecto absolutamente importante del tipo de Estado que queremos construir con pesos y contrapesos. Y el tercero es el que estamos viendo, que es entre ambiente, porque son las 2 preguntas, la 7ª y la 8ª pregunta, o posiblemente algo de economía, pero insisto, es la tercera de las prioridades. Antes de eso está el tema de seguridad y la cuestión de institucionalidad. Y en seguridad específicamente, digamos, ¿qué se abordaría? Porque hablar de seguridad es un tema muy amplio, tal vez sistema carcelario, el tema, bueno, ya lo tenemos ahora de incluir a las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad, pero entonces, ¿qué específicamente se podría hablar de seguridad para la consulta popular? Hay un par de aspectos que nos interesa, es decir, cómo establecemos un nivel de complementariedad con la política en materia de seguridad, sobre todo a partir de los municipios. Hay otros temas de infraestructura, como los que tienen que ver justamente con el sistema carcelario y cómo buscar la manera de generar mayores recursos para tener una infraestructura carcelaria mucho más eficiente que la que tenemos ahora y además más digna que la que tenemos ahora, porque hay niveles de hacinamiento que todavía son importantes. Esos son los aspectos que estamos viendo. En temas institucionales también estamos revisando algunas cuestiones que podrían complementar lo que ya hemos puesto sobre la mesa, pero insisto, esos son aspectos que en estos 20, 30 días los vamos a estar revisando y seguramente ya los estaremos definiendo. Y en temas económicos, ¿qué se está analizando como posible propuesta? Hay algunos temas ahí ambientales que tienen connotación económica, porque a veces uno piensa que estas cuestiones están separadas, pero no. Si, por ejemplo, nosotros mejoramos la seguridad, entonces estamos contribuyendo a la economía. Si nosotros dotamos de un sistema que permita una correlación mayor entre ejecutivo y legislativo, estamos contribuyendo a que haya más eficiencia y más confianza en el país. Por lo tanto, aunque sean a veces aspectos un poco más mediatos, igual todo tiene un impacto sobre el modelo de Estado que tenemos y desde allí sobre las posibilidades que tenemos de progresar. Entonces, dentro de ese espectro es que estamos analizando las preguntas económicas. A veces son más directamente relacionadas con el tema económico, a veces menos, pero vamos a ver cómo lo definimos en función de 2 o 3 carteras de Estado que nos han enviado sus propuestas y en función de eso definiremos y seguramente lo estaremos presentando de aquí a unos días más. ¿Qué pasa con la reforma laboral que se había anticipado, que podría ser parte también del referendo o de la consulta popular, pero hemos visto que no va a incluirse? ¿Qué pasa con ese tema, ministro? Es uno de los grandes temas pendientes del país. Es un tema polémico, donde los actores tienen posiciones ideológicas que todavía son un poco marcadas, pese a que internacionalmente, por ejemplo para el país, la contratación por hora sigue siendo una cuestión que está en la Constitución y absolutamente medular, cuando para el resto del planeta, no digo el resto de países en Latinoamérica, para el resto del planeta es casi en estos momentos una banalidad, porque es simplemente una modalidad de contratación más. Pero aquí la hemos convertido en una cuestión absolutamente ideológica y por eso nosotros dimensionamos que a lo mejor era mejor no contaminar la consulta con una pregunta de estas características. Entonces, de allí hay una serie de cuestiones económicas que parecen ser importantes para el mundo político, son menos importantes para la cotidianidad de la gente y nosotros como gobierno lo que tenemos que hacer es buscar justamente soluciones. Entonces, dentro de eso es que estamos analizando las preguntas y queremos hacer algo plano, sencillo, muy digerible para toda la población y que nos permite pronunciarnos sobre ese país que queremos diseñar. Ahora, ministro, con base en el cuestionario que ya se tiene, que está ahorita en la Corte Constitucional, respecto a la pregunta de la Fiscalía General del Estado, ¿esta realmente va a entregar una autonomía real a la Fiscalía? La permite construir. El Consejo Fiscal es un mecanismo perfectamente legítimo que permite dotar a la Fiscalía de mayores elementos de autonomía, de mayores elementos de independencia, de posibilidades de llevar a cabo un control cruzado dentro de la propia institución sin injerencia de otras instituciones de la Administración de Justicia. Para nosotros, de acuerdo a las diferentes figuras que revisamos, nos pareció una herramienta bastante idónea para construir esa Fiscalía fortalecida que queremos. Hemos visto la opinión que ha tenido la Fiscalía, van a presentar un alcance, un amicus curiae, como se denomina en términos constitucionales, y bueno, no está sellado en piedra el asunto. Si encontramos una mejor herramienta para lograr esos objetivos respecto de los cuales estamos de acuerdo, pues bienvenido sea. Si no, avanzaremos con lo del Consejo Fiscal. Justamente el Consejo Fiscal, pero ¿no alteraría el orden establecido en la Constitución? No, de ninguna manera. Pero para eso está el referéndum. El referéndum está para cambiar ciertos artículos que están en la Constitución, que no suponen reforma del Estado, sino enmiendas o que perfeccionan determinadas instituciones. Entonces, alterar, claro, algo, cuando se introducen reformas, siempre algo se altera, pero se altera para bien, no se altera para mal, porque la idea es que las cosas vayan mejorando, no empeorando. Y dentro de esa perspectiva,
Estamos seguros que lo que hemos propuesto en materia de fiscalía probablemente es lo mejor que hasta el momento se ha puesto sobre la mesa. Ministro, son tantas preguntas y tan poco tiempo también, pero yo quiero volver al tema de seguridad que se había propuesto en este referendo y específicamente sobre esta posibilidad de que se pueda consultar también, y quiero aquí solo que nos aclare, ¿sería competencias de los municipios para también incluirse en el tema de seguridad? Esa podría ser la consulta o la pregunta que se envíe en los próximos días. Podría ser una pregunta que permita mejores niveles de colaboración entre los municipios y el Estado central, el gobierno central. Podría ser, esa es una de las preguntas que estamos revisando. Lo que a nosotros nos interesa es que nadie se desentienda de la problemática de seguridad en el país y que lo entendamos como un problema técnico. Claro que todo en el Ecuador, que es manejado por las diferentes entidades, tiene aspectos políticos que difícilmente pueden ser soslayados. Todo tiene siempre su matiz político, pero hay cosas que son más políticas y otras cosas que son menos políticas. La seguridad debe despolitizarse, porque es un tema donde se necesita la colaboración de diferentes instituciones para poder obtener los resultados que queremos. Trabajar en conjunto. La colaboración, dígase, en términos económicos, ministro. Sí, ese es uno de los aspectos. Puede ser en términos económicos, pueden ser en términos de cooperativos, de prevención, de asociación, de inteligencia, de control. Son una serie de aspectos que tienen que ver con la seguridad, pero aquí lo más importante de todos es que podamos construir un gran paraguas que le permita a las diferentes instituciones, cada una en el ámbito de sus competencias, intervenir con eficiencia en materia de seguridad y arrojar los resultados que la ciudadanía está esperando. Ahora, ministro, sobre el tema de la Asamblea Nacional y esta asignación de autoridades que pasaría otra vez a la Asamblea luego de lo que se plantea retirar al Consejo de Participación Ciudadana. Esto también se ha cuestionado porque justamente se menciona que esto iría a una asamblea que en el momento no tiene ni el 9% de aceptación. Sí, pero está allí. Y si la asamblea no estuviera, entonces seríamos una monarquía, con reyes y cortesanos. Y eso no queremos. Entonces, ¿cómo sería esta transición? ¿Cómo sería ese proceso? Esta transición es en el momento en que el pueblo se pronuncie, que la ciudadanía se pronuncie. Entonces, en ese momento estamos hablando de una reforma a la Constitución, más bien enmienda a la Constitución, para ser más exactos, y en función de eso tendríamos que implementar el nuevo esquema que consta en cada uno de los anexos. No nos olvidemos que no solamente se trata de la pregunta. Hay tres partes que son importantes cuando es una consulta popular. La primera, la pregunta. La segunda, el anexo, que es el contenido de cómo queda la situación jurídica después de que se responda a la pregunta. Y la tercera, que es la que tiene la mayor importancia para la Corte Constitucional, que es la fundamentación. En función de esas tres variables que nosotros hemos diseñado un esquema donde el Ejecutivo y el Legislativo tienen otro nivel de colaboración más eficiente, más transparente, más claro y que permite solucionar esta relación. ¿Y cómo se plantea el proceso entonces de designación de autoridades? Bueno, el proceso de asignación de autoridades se plantea primero con iniciativa, en la mayoría de los casos con iniciativa del Ejecutivo, sobre todo cuando se trata de una sola persona que se propone ternas, cuando se trata de organismos colegiados, hay propuestas combinadas de diferentes instituciones, eso es lo primero. Lo segundo, con una revisión y un chequeo que hace la Asamblea para después, si es que pasa todo el proceso, que esa es la tercera etapa, de selección y de concurso de méritos de oposición, designar al funcionario que se ha propuesto, pero una vez que se haya llevado a cabo el proceso. En realidad es bastante similar a lo que hace hasta el momento el Consejo de Participación Ciudadana, pero la diferencia es que a través del Consejo, durante todo este tiempo, ha habido muchos concursos obscuros donde nunca ha estado claro ese proceso de selección ni la manera en que aquel seleccionado llega a hacerlo. Acá no. Acaba de haber un proceso claro, transparente, con funciones delimitadas del Ejecutivo, del Legislativo, concurso de méritos de oposición y con procesos que pueden ser absolutamente auditados por la ciudadanía. Ministro, ¿deberíamos esperar una, dos preguntas o más que se propongan de parte del gobierno y se tiene, entiendo, un colchón de preguntas en donde también se elegiría? Sí. ¿O cuáles son específicamente? Nosotros tenemos un banco de aproximadamente 30 preguntas. De esas hemos seleccionado aquellas que nos parece representan más el sentir de la ciudadanía en este momento. Como ustedes han visto, no hemos reivindicado originalidad en las preguntas. Lo que sí hemos querido es ser interlocutores de las necesidades ciudadanas respecto de los problemas que debemos resolver para la construcción de ese país cuya visión hemos bosquejado. Pero más allá de eso, lo que estamos pensando es en una o dos preguntas más. Tampoco queremos abrumar a la gente de demasiadas preguntas. Y claro, tenemos, como he dicho, un banco de estas 30 preguntas de las cuales hemos seleccionado. Vamos a estar atentos a cómo vaya avanzando el tema. Creemos que estamos preparados con la fundamentación de cada una de ellas y obviamente tenemos la expectativa de que esto siga adelante. Muy bien, y solo para culminar y también cambiando un poquito de tema, ministro, sobre las mesas de diálogo que han iniciado esta nueva fase, ¿qué se espera
que se cumpla hasta octubre, que entendemos es el periodo que se había dado a estas mesas? Queremos concluir la mayor cantidad de mesas de diálogo de forma positiva. Hasta ahora tenemos 5 mesas que se han desarrollado. Una, que es la de focalización de subsidios, todavía está abierta porque sabíamos que era la más complicada de todas. Las otras 4 ya se han cerrado. Tenemos aproximadamente 40 acuerdos, no aproximadamente, 40 acuerdos que se han llevado a cabo entre las distintas 4 mesas, con un promedio de 10 por mesa, inclusive contando los 4 criterios que se han bosquejado ya en la mesa de focalización de subsidios. Sabemos que la mesa ahora de derechos colectivos tiene sus complejidades. La de seguridad también. No hay que olvidarse que el acta de paz fue firmada entre las organizaciones indígenas y el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, somos los dos que tenemos el compromiso para estar allí en la mesa y nosotros, tanto como ellos, lo estamos cumpliendo. Pero ahora se quiere incluir a otras instituciones como Fiscalía, como Corte, como Consejo de la Judicatura. Hemos exhortado, y aprovecho aquí para decirlo públicamente, que es importante que ellos se integren a la mesa y que escuchen lo que tienen que decir las organizaciones sociales, pero nosotros no podemos obligarlos a ellos porque se manejan de forma independiente. Sin embargo, el día de ayer la Conferencia Episcopal ha emitido las convocatorias correspondientes para que hoy podamos tener una nueva sesión con todas estas instituciones y así avanzar en el proceso que todo el pueblo ecuatoriano tiene expectativas. Se ha hablado que uno de los temas álgidos que topará la mesa de seguridad es sobre los procesos judiciales a líderes sociales. Esto ayer se mencionaba una especie de intentar que no se criminalice la protesta social. ¿Cómo se va a abordar por parte del gobierno esta temática? Con aplicación razonable de la ley. Nosotros no estamos para perseguir a nadie. Nosotros queremos paz en el país. Y la paz se construye no solamente con lo que sucede en la calle, sino también con una aplicación razonable de la ley. Como digo, somos respetuosos de la independencia de poderes. No es nuestra intención estar detrás de nadie, sino más bien que las instituciones de la administración del Estado se pronuncien, que lo hagan con razonabilidad, que lo hagan con la aplicación de la ley y que lo hagan sobre todo pensando en la paz que el Ecuador requiere. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias, ministro, por estar aquí presente en Noticias 7 y por acompañarnos. Estábamos conversando con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, sobre los temas de coyuntura. Uno de ellos, la consulta popular. Nosotros nos vamos a una pausa, amigos, pero quédense con nosotros, que al volver tenemos más noticias. 7 de la mañana con 32 minutos, seguimos informando, amigos televidentes. Autoridades del Ministerio de Educación y representantes de gremios de educadores entregaron el borrador del reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Veamos enseguida. 13 líderes representantes de gremios de educadores llegaron hasta el Palacio de Carondelet para entregar en conjunto con autoridades del Ministerio del Ramo el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI. Estamos entregando un proyecto de reglamento que ha sido construido realmente de manera participativa. Solo falta un gremio y tengo que indicarlo, y en este mismo lugar se retiró. Pero nosotros hemos demostrado democracia. Nosotros, las organizaciones sociales, hemos demostrado coherencia. Nosotros hemos demostrado que la vía es el diálogo. La ministra María Brown destacó que durante 5 meses se trabajó en la elaboración del documento legal. Esta construcción participativa, además, ha puesto en evidencia que pese a las diferencias que podemos tener de opinión, porque no siempre hemos coincidido en todo, hemos podido encontrar acuerdos importantes. En junio pasado se dispuso la publicación de las reformas a la LOEI en el registro oficial, luego de que la Corte Constitucional rechazara el veto total del presidente Guillermo Lasso a las mismas, que entre otras cosas incluían la equiparación salarial de docentes. No va a encontrar un solo argumento que se haya opuesto a que el magisterio reciba un salario digno, porque eso no es lo que nosotros hemos propugnado en ningún momento. Hay quienes no creemos que los salarios se fijen por ley, eso es otra cosa. Y por supuesto había otras observaciones de otra naturaleza. Pero nosotros como Ministerio de Educación, como del señor Presidente de la República, sostuvimos que había una forma distinta de hacerlo, y de hacerlo creíamos mejor, y de incluir en ese caso a los docentes del bachillerato técnico, a los docentes de educación inicial. No nos dejaron hacerlo. Representantes de gremios de educadores resaltaron el trabajo que se realizó en 40 mesas técnicas. El borrador de reglamento entregado contiene 438 artículos y una vez que la Secretaría Jurídica lo revise y dé su visto bueno, el presidente, de ser el caso, lo emitiría a través de un decreto. Andrea Orbe, Noticias 7.
En la reunión que se desarrolló para poder entregar este reglamento a la LOEI se destacaron varios acuerdos o consensos a los que llegaron tanto pues, dirigentes de gremios de docentes como también las autoridades del ramo. Además, ellos lo que han dicho también pues dijeron dentro de esta mesa es que una de las organizaciones que no estuvo presente para la elaboración de este reglamento es la Unión Nacional de Educadores. Ellos estuvieron en un principio, pero luego se retiraron de las mesas. Sin embargo, lo que ha destacado pues los representantes del Gobierno Nacional es que a pesar de que el reglamento tiene algunas cosas que podrían ampliarse, hay acuerdos. Y sobre todo hay también la expectativa de ya el mecanismo que se va a aplicar para la equiparación salarial que tiene que empezar en el mes de octubre. Ahora también lo que se ha dicho es que este reglamento aclara varios espacios, por ejemplo, los de departamentos de consejería estudiantil que antes no tenían una normativa clara. Lo que sí también se ha dicho y es lo que se espera trabajar más adelante es, por ejemplo, con ciertos grupos de profesores que quedan fuera de esta normativa, que es los del bachillerato técnico y también de bachillerato especial. Ahora les contamos, amigos, que miles de habitantes de Esmeraldas reclaman falta de agua potable. La problemática habría comenzado el pasado viernes debido a una falla eléctrica que dejó sin funcionamiento la planta de agua potable de la zona. Más de 400.000 habitantes de los cantones de Atacames, Río Verde y Esmeraldas han sido afectados por la falta de agua potable. Ya llevamos más de 6 días y ni siquiera llega el agua aquí, mire. A mí la pena que me da que ahí en 50 casas, en el río Tiauna, están cogiendo esos niños esa agua de ahí abajo, donde llega todo desperdicio. Los vecinos de la zona acuden a las estaciones de bomberos para adquirir un poco de líquido vital. Tienen que de alguna manera solucionar el problema, mandar tanqueros, la alcaldesa tiene que mandar tanqueros. Otros, en cambio, han tomado medidas de hecho como cerrar las calles. Por favor, nos colaboren con un tanquero porque necesitamos agua. Necesitamos, aunque todo, para los niños que a veces piden agua para tomar, para ir al baño, para cocinar, para otra cosa, y necesitamos el agua. La vivienda entregaron agua y esperando nosotros que llegue y no avanzaba, entonces no, pues hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas para que se nos escuche. El problema se originó el pasado viernes por una falla eléctrica en la subestación de la zona y que abastece de electricidad a la planta de agua potable de Esmeraldas. Las autoridades dicen que ya se están tomando cartas en el asunto. El transformador lo tienen totalmente dominado ya la parte técnica para poder hacer las pruebas y de esa manera pues poder arrancar con la planta en sí. Frente a los inconvenientes, el COE Nacional dispuso teletrabajo para los funcionarios públicos de las zonas afectadas y también la suspensión de las clases presenciales, hasta nuevo aviso. Carolina Basante, Noticias 7. Ayer cerca de las 8:30 de la noche, las autoridades de la gobernación de Esmeraldas mencionaban que ya se pudo superar el problema eléctrico de la planta de tratamiento y desde anoche varios barrios de los 3 cantones afectados pues ya estaban recibiendo agua potable. Sin embargo, el servicio no se ha restablecido al 100% hasta esta hora de la mañana. Vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. Muchísima atención, por favor, porque la Policía Nacional activó los protocolos de búsqueda de María Belén Bernal, reportada como desaparecida el pasado domingo 11 de septiembre. Ella fue vista por última vez en el sector de Miravalle, en Quito. La Fiscalía pide a la ciudadanía mantenerse informada por los canales oficiales y evitar, por favor, la difusión de noticias falsas. Lo único que sé es que mi hija vino en horas de la mañana, primeras horas de la mañana del 11 de septiembre. Entró a la Escuela Superior de Policía, asumo que vino a verlo a su esposo. Desde el día viernes de la semana pasada yo no he hablado con mi hija. Mi hija está viva, siento eso, que mi hija está viva. Mi hija necesita ayuda, a lo mejor ayúdenme a encontrarle, por favor. Necesito a mi hija conmigo. El día de ayer también el ministro del Interior, Patricio Carrillo, se pronunció a través de sus redes sociales y me voy a permitir leer lo que él ha puesto. Ayer a las 6 de la tarde, la Policía Nacional tiene claridad que debe actuar de manera profesional y bajo la ley. Más todavía, si hay sospechas de que un funcionario policial está involucrado. Como ministro, dice el ministro Carrillo, no voy a tolerar ni ser cómplice de conductas irracionales e ilegales que atenten contra las mujeres. Esta declaración la realizó Patricio Carrillo, pues evidentemente en este caso estaría involucrado la pareja sentimental, que es un funcionario de la Policía Nacional. Ahora hay una segunda versión al respecto, que esto también se está indagando, y es que
María Bernal es una abogada que el pasado 30 de mayo había publicado en TikTok, en su TikTok personal, un video en el que responsabilizaba de su seguridad y la de su familia a 2 personas específicamente que ella acusaba que le estaban amenazando porque ella había tenido un caso en el que un hombre había sido detenido por cuestiones de pensión de alimentos. Esta también es otra de las aristas de hipótesis que está investigando o que se tiene previsto dentro de este proceso de investigación que hasta el momento, pues lamentablemente no se conoce del paradero de María Bernal. Las investigaciones continuarán en este caso seguramente, amigos televidentes, y les tendremos novedades. Y ahora vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos les vamos a contar, entre otros temas deportivos, que el futbolista ecuatoriano Byron Castillo, quien milita en el León de México, habló sobre los momentos más duros que ha tenido que pasar a raíz de las dudas sobre su nacionalidad y que ha generado que el caso llegue inclusive a instancias internacionales. Los detalles cuando regresemos de la pausa. Les recordamos que dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este jueves, las placas terminadas en 7 y 8 no pueden circular en la mañana de 6 a 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. Ahora les contamos, amigos, que cada 15 de septiembre se conmemora el Día contra el Linfoma. Este es un tipo de cáncer que afecta a las células del sistema linfático que combate los gérmenes. Los tratamientos para esta enfermedad pueden llegar a costar hasta $5.000. Sin embargo, en nuestro país los fármacos se distribuyen gratuitamente en la Red Pública de Salud. Conozcamos un poquito más al respecto. Él es Rigoberto Vargas. Hace varios meses acudió al médico por una inflamación que tuvo en el cuello detrás del oído. Yo pensé que era una cosa como ligera, porque no me dolía, no tenía... Edison Saavedra, Noticias 7. Bien, amigos televidentes, nos vamos, no sin antes agradecerles por su amable sintonía en esta emisión informativa e invitarles cordialmente a que nos acompañen a las 19 horas con nuestro noticiero estelar. Compañeras, que tengan un excelente día de labores y, por supuesto, en general, un lindo jueves. Buena jornada para todos. Excelente día para todos. Les recordamos que dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este jueves, las placas terminadas en 7 y 8 no pueden circular en la mañana de 6 a 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas.